Bien, buenas noches. Estamos comenzando un nuevo tema, que es el tema de derivadas. Y en este caso, en el programa consiste en la derivada de funciones de una sola variable. Y, a ver, hay algunas definiciones importantes sobre la derivada. Por ejemplo, en todo el cálculo diferencial se puede reducir a un concepto fundamental. En todo lo que es cálculo se reduce a un concepto fundamental que es la razón de cambio. Acuérdense de esta palabrita. Y anótense a la razón de cambio. Este texto ya está también en Moodle. Siempre que dos magnitudes variables estén conectadas mediante una relación funcional, o sea, X y Y, a eso se refiere, se puede estudiar el cambio relativo de una de las magnitudes con respecto a la otra. Cambio de una con respecto a la otra. A ver, mi cámara creo que está apagada. Ahora sí. Cambio de una variable con respecto a la otra variable. O sea, cambio Y, por ejemplo, con respecto a X. Acuérdense de ese concepto. Voy a sacar mi marcador por aquí. Fíjense dónde está. De nuevo, vamos a ver dónde está. Dónde está. A ver. Se puede estudiar el cambio relativo de una de las magnitudes con respecto a la otra. Se refiere de una variable con respecto a la otra. A ver, vamos a intentar colocar esto en símbolos y ustedes me van a ayudar. A ver, ojalá se acuerden, pero estas palabritas. A ver, cambio relativo de una de las magnitudes. Cambio. ¿Con qué símbolos habíamos de anotar? Cambio. Triángulo. Correcto. Muy bien. Cambio en una variable, en una magnitud con respecto a la otra. Vamos a poner aquí cambio en Y con respecto a la otra variable sobre cambio en X. A ver, solamente estamos escribiendo lo que dice aquí. Ahora, ¿este no les recuerda algo? Cambio en Y sobre cambio en X. La pendiente. Pendiente, dicen. Muy bien, están súper despiertitos. Pues que no, un buen examen, buen primer parcial. Pendiente. Pendiente es cambio en Y sobre cambio en X. Miren bien cómo se va relacionando lo que ya hemos visto antes. Cómo se va relacionando con el nuevo tema, ¿no? Acuérdense, definiciones importantes de la derivada. Razón de cambio. Razón de cambio. Es el cambio relativo de una magnitud con respecto a la otra. Y había sido pendiente. Eso ya hemos visto entonces nosotros. Ahora, lo que pasa es que estos cambios pueden no ser pequeñitos. Puede ser cambio de un valor a otro, por ejemplo, cambiar de 3 a 4 o de 100 a 101, de 300 a 350, no sé, o sea, cambios no necesariamente pequeñitos. O sea, esos cambios se denotan con este triangulito, que es delta, ¿no? En griego es delta o cambio. Ahora, si son cambios, a ver, otra cosa, antes. Este cambio en Y, cuando veíamos pendiente, sabíamos calcularla haciendo una diferencia, ¿no ve? Y2, ¿qué más? ¿Medita? ¿Se acuerda? Menos Y1. Muy bien. Este cambio en Y, sabíamos verlo de esta manera, o sabíamos calcularlo de esta manera. Y2 menos Y1. Lo propio para cambio en X. Era el segundo valor de X menos el primer valor, el valor inicial. Ahora, muchas veces necesitamos conocer qué pasa con la variable Y cuando hay cambios muy pequeñitos en X. No necesariamente grandes, sino cambios muy pequeñitos. Yo como empresa me puedo preguntar, ¿en cuánto cambiaría mis ganancias si hoy estoy vendiendo, no sé, si hoy he vendido 20 colchones, digamos que yo tengo una empresa
fabrica colchones. Si hoy vendí 20 colchones, a mí me interesaría saber cuánto cambiaría mi ganancia o mi utilidad si es que cambio de 20 a 21. O tal vez más pequeñito. Ahí en la misma cantidad de 20 colchones, ¿cuál sería el cambio en mi ganancia? A veces necesito saber, porque necesito saber si es que necesito aumentar mi producción o disminuir. ¿Qué pasa en ese punto? En ese punto de 20 colchones, por ejemplo, se dan cambios, o sea, muy, muy, muy pequeñitos. Y esos cambios muy pequeñitos se los denota, se los puede denotar ya no con este triangulito, sino con con este símbolo. A ver, vamos bonito. También es griego, por si acaso, esto, ¿no? Cambio en Y, eso significa cambios pequeñísimos, cambios infinitesimales en Y, debido a cambios infinitesimales en X. Fíjense que seguimos con el mismo concepto, es lo mismo, ¿no? Esto es entonces lo que conocemos nosotros como derivada. El tema que estamos viendo es derivada o derivadas. A esto lo conocemos, derivada de Y respecto de X. ¿No? Esto está en griego, pero ya en español ya colocamos así, ¿no? Ya una D, una derivada, una D, derivada de Y, es una D por si acaso. Si por ahí no me sale bien la D, ustedes háganla bien. Derivada de X. No es nada griego, esto ya es español, ya. Derivada de Y respecto de X. Entonces, es lo mismo. Entonces, fíjense que la derivada no había sido otra cosa más que la pendiente. La pendiente, hemos partido de pendiente, fíjense. La derivada había sido en la pendiente. Entonces, cuando nos piden calcular la derivada de una función, nos están pidiendo directamente calcular su pendiente. ¿Listo? Acordémonos de este concepto inicial, vamos a usarlo mucho en el resto del tema. Ahora, volvamos a esto. Razón de cambio. Razón de cambio. ¿En cuánto cambia Y cuando cambia X en algo, no? Repito, esta D o esta delta, esta letra griega ya significan cambios pequeñísimos. Vamos a ver en una gráfica después. A ver, ¿qué más tenemos? El concepto de razón, perdón, el concepto de razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a la otra. Una variable se modifica con relación a la otra. Se trata de la magnitud que compara dos variables a partir de sus unidades de cambio. En el caso de que no estén relacionadas, tendrá una razón de cambio igual a 0. O sea, cuando no hay relación entre estas dos variables, la razón de cambio va a ser 0. O sea, aunque X cambie en mucho, si Y no cambia en nada, significa que no hay relación entre estas dos variables. Y cuando eso ocurra, será 0, ¿no? Será 0 esto de aquí. Es posible distinguir entre dos tipos de razón de cambio. A ver, les voy a dejar por un instante que lean este concepto de aquí. Voy a hacer una pequeña pausita en la grabación. Bien. A ver, razón de cambio promedio. Nuestro diario vivir nos enfrenta a diversas razones de cambio de situaciones económicas y naturales, entre otras, en las cuales deseamos saber cuál es el valor más grande o el más pequeño, el máximo y el mínimo, una ganancia máxima o una pérdida mínima. ¿No? Vayan relacionando con lo que es su profesión o por lo que están estudiando, ¿no? El máximo y el mínimo. En una empresa sería una ganancia máxima o una pérdida mínima. Su crecimiento o disminución en un periodo de tiempo determinado. Se trata de problemas en los cuales estudiaremos fenómenos relacionados con la variación de una magnitud que depende de otra. De una magnitud que depende de otra.
por lo cual es necesaria una descripción y una cuantificación de dichos cambios por medio de gráficas, tablas y modelos matemáticos. Siempre manejamos las tres formas, ¿no? Forma gráfica, tabular y a través de modelos matemáticos, que lo hemos denominado también de forma analítica, ¿no? Siempre esas tres formas. Y tienen que acostumbrarse de graficar siempre sus ejercicios. Bien, eso es razón de cambio promedio. Debemos entender entonces a la derivada de esa manera, pero también como una razón de cambio instantánea. A ver qué dice aquí. Y cuando hablamos de instantánea, nos estamos refiriendo a estos cambios re pequeñitos que se había manifestado aquí, ¿no? O esto. A ver, la razón de cambio instantánea también se denomina la segunda derivada y hace referencia a la rapidez con que la pendiente de una curva cambia en determinado momento. En este momento tal vez no lo asimilen bien todavía, no capten todo, pero sí, ya cuando estemos haciendo ejercicios, vamos a retomar este concepto. ¿Ya? De todas maneras, repasemos. La razón de cambio instantánea también se denomina la segunda derivada, que hace referencia a la rapidez con que la pendiente de una curva cambia en determinado momento. A ver, como empresa, puede ser que estén ganando bien, puede ser que les esté yendo bien, puede ser que su curva de ganancias esté en ascenso, así, está yendo bien. Fíjense que va ascendiendo cada vez más rápido, pero llegará un momento en que el siguiente cambio ya sea hacia el otro lado. Sigue creciendo, pero ya menos cada vez, menos cada vez. Fíjense, sigue creciendo, menos cada vez. Entonces, este puntito nos interesa también conocer. Y eso es razón de cambio instantáneo. Cómo la pendiente cambia. Miren, hace referencia a la rapidez con que la pendiente de una curva cambia en determinado momento. Para esto nos sirve. O también aquí, en este punto máximo, ¿se acuerdan que hemos graficado utilidad? ¿Cómo cambia en este puntito? Si estaba creciendo de aquí y apenas pasamos eso, ya cambia en sentido. Aquí la pendiente era positiva y aquí la pendiente ya es negativa, o sea, una milésima antes de este punto era positiva, una milésima después de este punto es negativa. Aquí positiva, aquí negativa. Eso nos permite encontrar, con eso, eso vamos a encontrar con la segunda derivada. Y eso se llama razón de cambio instantáneo. Repito, vamos a volver a repasar eso cuando estemos ya viendo segundas derivadas, ¿ya? ¿Algún comentario, sin embargo, que hubiera hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Bien, vamos a ir ahora a ir un poco más delgadito ahora a la definición de derivada. La derivada de una función es la razón de cambio, esta razón de cambio que habíamos escrito por aquí. Instantánea, entonces ya nos referimos a esta. Cuando ya es instantánea, ya nos referimos a cambios muy pequeñitos, con la que cambia el valor de dicha función matemática según cambia el valor de su variable independiente. Cambia el valor de dicha función matemática, aquí arriba está cambiando el valor de la función matemática cuando cambia la variable independiente x. Eso es la definición de derivada. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite. Ojo, miren, aquí está la palabrita límite del tema que hemos terminado en la anterior clase. De nuevo, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo. Se había borrado la gráfica ya. Se refiere a este punto máximo, en este caso. Puede haber también gráficas donde queramos calcular este punto mínimo, ¿no? Volviendo a esta parte, decimos, calcula como el límite de la rapidez de cambio. Aquí hay un cambio muy rápido porque, repito, milésimas antes, si vale el término, ¿no? La pendiente era positiva y apenas pasamos, ya la pendiente es negativa. Entonces,
Cambios muy rápidos ahí, ¿no? En cierto intervalo, ¿no? En esta parte. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño, por ello se habla del valor de la derivada de una función en un punto dado. Por eso es que nos interesa calcular qué pasa en este punto, cuando se venden 20 colchones exactamente, ¿no? O cuando se vendan 10, o cuando se vendan 15, o sea, en ese punto nos interesa saber qué ocurre con ya sea con las ganancias, o con los ingresos, o con los costos. Para eso nos sirve la derivada, entonces, para saber cambios en la función, ya sea en un punto, cuando la variable independiente toma cierto valor, ahí, o aquí, o en cualquier parte, pero en un solo punto, ya. Eso vamos a poder lograr a través de la derivada. A través de la derivada. Muy bien, puede ser que todavía sea muy teórico hasta aquí. En algún momento vamos a aterrizar un poquito más. El valor de la derivada de una función en un punto puede interpretarse geométricamente, ya que se corresponde con la pendiente de la recta o la gráfica. Pendiente de la tangente a la gráfica de la función en dicho punto. Y ya está. Se puede interpretar, dice, geométricamente como la pendiente. Hemos partido de la pendiente. O sea, la derivada al final viene a ser la pendiente de la recta tangente a la gráfica. A ver si tenemos gráfica aquí. Sí tenemos. Bueno, vamos a terminar de leer entonces aquí. La recta tangente es a su vez la gráfica de la mejor aproximación lineal de la función alrededor de dicho punto. Vamos a ver todo lo que hemos leído en esta última parte en una gráfica. Miren, voy a partir de este punto B, voy a llegar al punto A. En el punto B trazamos una secante. Esta línea que apenas se ve, que la voy a repasar con un color verde, verde clarito. Ahí está. Fíjense, estoy trazando una secante. Se llama secante porque lo corta a la gráfica y saca una tajada, digamos, ¿ya? Así en palabras sencillas. Lo pasa en dos puntos, lo cruza en dos puntos. Miren, aquí en B y en A. Por eso se llama secante. Miren, ¿qué pasa cuando yo paso de B a A? Del punto B hacia A. Ocurre lo siguiente. Mi variable Y, que está aquí, cambió de este punto a este punto. Si yo tendría valores aquí, yo sabría en cuánto ha cambiado. A ver. Voy a poner ya con otro marcadorcito. Miren. De aquí ha cambiado para llegar a este punto. Ha bajado mi variable. Esta parte de arriba va a ser negativa. Ha bajado. Y mi variable X también ha bajado o ha pasado de este punto a este punto. De aquí a aquí. Ha bajado también. También es negativa, ¿no? Pero estos cambios no son pequeñitos, ¿no? Son relativamente grandes, ¿no? Fíjense, se ve. Entonces, cuando yo calcule este cambio Y debido o dividido por un cambio en X, estoy encontrando esto, ¿no? La pendiente de la línea esta secante, de esta línea secante. Eso estoy encontrando. Esa es la derivada. Pero es un cambio grande, ¿ya? Queremos llegar a un cambio más pequeñito. Miren. Si yo hago girar esta secante en sentido de las agujas del reloj, en este caso, ya, podría ser girar en otro sentido. Voy a poner otro colorcito. A ver, ¿qué pasa si yo quiero medir el cambio que hay entre este punto y A? En ese caso ya mi línea sería más o menos así. No, más por aquí. Así. Miren,
También es una secante, porque fíjense que lo corta a esta gráfica, que está de negro, en dos partes, en dos puntos. También es una secante. Pero ya el cambio es más pequeñito. Otra vez voy a poner con marcador naranja. Fíjense que el cambio es desde aquí hasta aquí solamente. O sea, desde aquí hasta ahí. El cambio es más pequeño en Y. El cambio en X también, ¿no? Es desde más o menos por aquí hasta ahí. Entonces, cambio en Y dividido entre cambio en X. Es más pequeño. Ahora, ¿qué pasa si yo hago girar más esta secante? Más, hago girar, lo aplano más, digamos. Este punto de conexión va a ser cada vez por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Se dan cuenta de eso o no? A ver, quiero un comprendido. Toditos, por favor. Si yo hago girar esta secante hacia la derecha en sentido de las agujas del reloj, esta secante va a tener un punto de conexión o de encuentro con la gráfica cada vez más cerca, más cerca, más cerca de este punto. ¿Se entiende eso? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Gracias, Ana Belén. Y no sé quién más me respondió. Gracias. Entonces, si yo acerco cada vez más este punto de conexión, voy a tener al final una línea que pase por este punto solamente. Ya no va a haber dos puntos como aquí ahorita se ve o como al principio aquí en B y A. Solo la conexión sería en un solo punto. Y si la conexión es en un solo punto, ya no es secante, ya se llama tangente, como está escrito aquí. Vamos a escribir con otro color. A ver. Esta línea sería, ya la voy a repasar un poquito mejor. Así, esta sería. Ya es una línea tangente al punto, a este punto. Ahí el cambio en Y ya es, pues, perdón, el cambio claro, en Y, el cambio en Y es súper pequeñito, ¿no? O sea, ahí no se nota ya. Ahí la variable Y ya no se ve, pues, el cambio es súper pequeñito. Esta flechita sería muy pequeñita aquí. Lo mismo, ¿no? X aquí cambia en algo muy, muy, muy pequeño, imperceptible ya. En ese punto es un cambio infinitesimal ya. Y eso es lo que nos permite calcular la derivada, entonces. Cambios muy pequeñitos en ese punto. Eso es lo que nos dice esta parte teórica. Vamos a repasar para entender mejor la gráfica. Entonces, miren, el valor de la derivada de una función en un punto, en este caso, este punto de conexión, aquí cito, se movió todo menos las coordenadas, ¿no? Pero acuérdense que este puntito era el punto de conexión, ¿no? A ver, de nuevo. El valor de la derivada de una función en un punto puede interpretarse geométricamente, ya que se corresponde con la pendiente de la recta tangente, pendiente de esta línea tangente, de esta última línea que hemos trazado. Corresponde con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho punto. Entonces, esta es una tangente ahí. Entonces, cuando me estén pidiendo calcular me voy a volver a la gráfica aquí. Cuando me estén pidiendo calcular la derivada en este punto, en otras palabras, me están pidiendo calcular la pendiente de esta línea tangente. Y ya, cuando ocurre eso, ya sé calcular pendientes de líneas rectas, ¿no es cierto? Por eso ahí hemos aprendido, o eso hemos aprendido en el primer tema. Por eso es importante ir avanzando paso a paso, tema 1, tema 2, tema 3, ¿no? Como hemos visto, cómo calcular pendientes de una línea recta. Repito, cuando nos pidan calcular la derivada de esta función curva en este punto, me están pidiendo calcular la pendiente de esta línea tangente en ese punto. Pendiente en ese punto, lo calculo entonces con esta formulita, que significa cambio infinitesimal en Y frente a cambios infinitesimales en X. Bien, espero que con eso se haya entendido mejor. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Vamos a traducir todo eso lo que hemos dicho
en símbolos, en letras, como está aquí. Ya. Por ejemplo, para pasar de este punto aquí, antes. Este punto es A, ¿no? Este valor es A. Por lo tanto, el valor de Y vale F de A. Repito, X vale A. El valor de Y vale F de A. Si estaba en este punto B inicialmente, hay un cambio, hay un aumento en X. Primero valía A, ahora vale A más H aquí. Repito, aquí vale A solamente, aquí vale A más H. Entonces, ¿cuánto vale H? O en la gráfica, ¿cómo puedo ver dónde está el valor de H? Repito, esto es A. Desde aquí hasta aquí vale A. Digamos que sea 5. De aquí hasta aquí ya vale A más H. Este valor es 5 más algo y voy a tener este valor. Entonces, gráficamente, ¿dónde se podrá ver el valor de H? Sería este tramito, ¿no? Este tramito sería H. Aquí está, miren, H. Ya sea esa línea punteada de aquí hasta C o esta línea celeste. Ese sería H. Por eso aquí se coloca A más H. ¿Ya? Entonces, con ese nuevo valor de X, también tengo un nuevo valor de Y. Pues miren, un nuevo valor de Y, que será F de A más H, o sea, F de este valor. Bien. Entonces, si tengo bien definido o identificado estos puntitos, aquí vale A más H, aquí vale F de A, aquí vale F de A más H, entonces puedo reemplazar en esta fórmula estos valores. Entonces, cambio en Y será este valor menos este de aquí. Aquí está, miren. F de A más H, o sea, este valor menos F de A, menos F de A. Pero aquí, ¿qué pasaba? X, ¿cuánto valía? X valía A más H. Menos A sería, ¿no? A ver, ahí ayúdenme ustedes a resolver. Aquí en el denominador yo debo colocar cambio en X. Y X ha pasado de este valor a este. O sea, sería A más H ¿menos cuánto? A. Menos A. Correcto. Este valor menos este valor. Y aquí yo puedo simplificar. A con menos A y me queda solamente H. Por eso es que aquí pone solamente H. Porque aquí igual debería haber colocado A más H menos A. Pero ya no ha colocado, directamente ha colocado lo que queda, ¿no? En este caso, H. Fíjense, hemos dicho que estos son cambios muy pequeñitos. Aquí en la gráfica todavía H es grandecito. Pero ¿qué pasa si este cambio de X es pequeñísimo? Casi cero el cambio. Cuando me pregunto eso, estoy invocándolo al tema de límites, ¿no? Límite cuando H tiende a ser cero, cuando este cambio en X, que se denomina H aquí, tiende a cero. Cuando el cambio es pequeñísimo, digamos. ¿Qué pasa con la función entonces cuando este cambio es muy pequeño? Fíjense entonces que la derivada al final se la encuentra con los límites. Por eso es importante saber límites. Todo va enganchado otra vez. Cuando me estén pidiendo encontrar la derivada de una función, me están pidiendo encontrar la pendiente de esta tangente. Cuando estos cambios sean re pequeñitos, uso esta formulita, ¿no ves? Derivada de y respecto de x, o cambio en y, cambio en x. Me están pidiendo aplicar entonces límite. ¿Cuál es el límite del cambio en y cuando el cambio en x tiende a ser cero?
Esta partecita que englobado o encuadrado con color celeste viene a ser la definición de derivada. Esto es la definición de derivada en símbolos, ¿no? Bien. A ver, vamos a ver algo. Espero que se haya entendido esta parte. Vamos a ver entonces ahora ya un poco, aterrizando un poco más ya en un ejercicio, ¿no? Pero acuérdense de esta formulita. Esta es la fórmula de la derivada aplicando definición. La definición, ¿no? Voy a borrar algunas cosas aquí que me van a estorbar seguramente para visualizar el texto después. Esto también voy a borrar. Esto también. Estas secantes también. Estas lechitas, lo propio. Ya. Continuamos. Aquí está explicando todo eso, ¿listo? Aquí está explicando de cómo se llega al final a la fórmula de la derivada a través del límite, ¿no? Bien, ahora voy a borrar todo en realidad. Está. La notación de la derivada. ¿Cómo vamos a denotar una derivada entonces? Hay varias formas, ¿ya? Aquí no está, creo, o está más allácito. Se la denota ya sea de esta manera, como está aquí. Voy a colocar aquí ya. Derivada de y respecto de x. Así se la denota a las derivadas. Y si ustedes ven otros libros, van a encontrar esta notación. También se la puede denotar de esta manera. F de x prima. O sea, la prima va aquí, el apóstrofe va aquí. O f prima de x. También se la denota así. Pero en vez de f de x, sabemos nosotros que se puede colocar también y. Y prima, entonces. Entonces, estas tres formas de representar o de nombrar a las derivadas es válido, dependiendo del libro o texto que estén usando, ¿ya? O el profesor que le esté enseñando. A algunos les encanta escribir así como está aquí, otros así. A mí me gusta de esta manera, porque es más cortito, ¿no? Gasto menos marcador incluso y menos tiempo al momento de enseñar. Todo, ¿no ve? Todo se optimiza en realidad el tiempo, etcétera, etcétera. Repito, pueden usar ustedes indistintamente cualquiera de estas simbologías o notación. Bien, continuamos. Aquí está, pues. Es debido a Lagrange que se denota de esta manera, f', como está aquí. Leibniz es otro matemático que le encanta denotar de esta manera. Miren, así o así. O sea, es cuestión de ver con qué texto se está aprendiendo. Algunos textos son más discípulos, digamos, de uno u otro autor, ya sea de Lagrange o de Leibniz, ¿no? Los seguidores de Lagrange tal vez denoten de esta manera, los seguidores del otro de la otra manera, ¿no? Cada uno ha patentado su invento o ha inscrito su invento, su descubrimiento con una notación, ¿no ve? De ahí viene la diferencia de esas notaciones, ¿ya? No es por otra cosa. Bien, aquí vamos a ver entonces ejercicios resueltos para aplicar la definición del límite. Y voy a borrar ahora ya todo lo que había anotado antes. Fíjense, vamos a ver, y aquí ya quiero la máxima atención otra vez. Voy a poner una pequeña pausa antecitos. Bien, vamos a resolver entonces un ejercicio aplicando la definición de derivada. Recuerden que es esta la formulita de la derivada aplicando su definición. Nos está pidiendo calcular la derivada de esta función. Miren, dice determinar la derivada de la función, pero por definición. Nos está pidiendo por definición. Entonces, cuando yo les pida por definición, tienen que aplicar esta formulita de aquí. Recuerden que f de x es igual que colocar y, ¿no? Es igualito. Bien, entonces, vamos a aplicar esto. Aquí estamos denotando de y respecto de x, o derivada de y respecto de x, así se lee. Es igual al límite, fíjense,
de cuando h tiende a ser 0, en el numerador nos dice la función original, eso significa esto, f de x, la función original, pero incrementada en h. Cuando se aumenta algo, ¿no? Ese algo que lo hemos graficado con una línea celestita en la gráfica, que se llama h. Entonces voy a basarme en esta función y todo donde yo encuentre a la variable x, en vez de x le voy a aumentar h. X más h, ¿no? Fíjense, 2, aquí está el 2. En vez de colocar x, debo colocar x más h. Y al cuadrado, aquí está el cuadrado. Más 2, aquí está más 2. En vez de x, coloco x más h. Más 3, más 3. Hasta ahí he escrito esta partecita. La función, cuando en vez de x, va a ser x más h, ¿no? Eso he hecho. La fórmula me dice menos, aquí está el menos. Paréntesis. Debo escribir la función original, f de x significa la función original, que está aquí. O sea que sería todo esto. Lo escribo ahí, miren. Es igualito. Esto está aquí. Acuérdense que este menos le va a hacer cambiar el signo a todos, ¿no? En un siguiente paso. Abajo, en el denominador, va la variable h. Aquí está. Entonces, hasta aquí lo único que hemos hecho ha sido reemplazar en nuestra fórmula de la derivada por definición. No se olviden esto, por definición. Bien, aquí hacemos operaciones. Sabemos que esto es un binomio al cuadrado. Será el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero todo eso va a estar multiplicado por 2, ¿no? 2. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Entonces aquí estamos resolviendo este binomio al cuadrado, además multiplicado por 2, hasta aquí. Luego 2 por x, 2x, aquí lo tenemos. Luego 2 por h, 2h, aquí está. Más 3, aquí. Este menos afecta a todos, les decía, ¿no? Miren, todos han cambiado así. Una vez que lleguemos ahí, simplificamos lo que se pueda. En este caso, a ver, veamos qué se puede simplificar. Me dicen, a ver, ustedes están observando aquí esta línea, esta función. Me dicen qué puedo eliminar o simplificar. 2x al cuadrado. Muy bien, esto se puede eliminar con esto. ¿Qué más? 2x y 3 Entonces dicen. dice 2x con cuál se elimina? Menos 2x. Con menos 2x, muy bien. Ah, el 3 también, me decía. 3 y menos 3. Bien. ¿Cuál más? Creo que nada más. Por eso queda, miren, 4xh, aquí está, más 2h cuadrado y más 2h. Y si aplico aquí el límite, chicos, miren, si aplico aquí el límite, ya sabemos calcular límites, ¿no? Sabemos. Tenemos que reemplazar, el primer paso es reemplazar la tendencia. H, 0. O sea, todo donde esté H vamos a colocar 0. Si coloco aquí 0, voy a tener 4, a ver, vamos a escribir 4 por X por 0. ¿Me dictan qué más tendría que escribir? Más 2. ¿Qué más? 0 al cuadrado. 0 al cuadrado, gracias. Más 2 por 0. O sea, estoy reemplazando la tendencia solamente, que es el primer caso para resolver límites. Abajo en vez de h, 0. Aquí arriba finalmente tengo, miren, 0 por 4x lo va a anular, va a ser 0. Aquí lo mismo, aquí lo mismo. Entonces voy a tener 0 en el numerador y 0 en el denominador. ¿Esto qué es? ¿Qué nombre recibe este cociente? Indeterminación. Indeterminación. Y cuando tenemos este tipo de indeterminación en límites, ¿cómo resolvemos? Tenemos dos caminos, ¿no? Necesito les ayuda. El primer camino, ¿qué era? Racionalizar. Ya. Factorizar o racionalizar, ¿no? ¿Cuándo se racionaliza?
Cuando hay raíces. Cuando hay raíz. En este caso no tenemos raíz. Tenemos que factorizar entonces. Miren, ¿qué podemos factorizar? No se olviden que tenemos que factorizar algo que también pues, se puede eliminar después con el denominador, ¿no? Entonces la sugerencia es muy evidente. Tendríamos que factorizar h en el numerador. Y felizmente tenemos h aquí, tenemos h aquí y h aquí. Incluso este pues se podía sumar, ¿no? Porque está así separado. A ver, hablando mal. Aquí. Ah, no, no se puede sumar este con este. Entonces seguimos. Factorizamos h. Aquí está h. Paréntesis nos queda 4x. Ahí está. Si saco una h, me va a quedar 2h al cuadrado. No, 2h solamente. Aquí está 2h. Si saco una h, me va a quedar 2. Aquí está 2. Fíjense que aquí he factorizado y después de factorizar hacemos esta operación de simplificación. Un factor de arriba con un factor de abajo. Y nos queda 4x más 2h más 2. 4x más 2h más 2. Aquí ya está reemplazando la tendencia. 0 donde haya h. Aquí había una h. 2 por 0, entonces a la izquierda 4x, a la derecha el 2. Estito se elimina y nos queda finalmente 4x más 2. Aquí está 4x más 2. Ese es el resultado. ¿Qué es esto? Es la derivada entonces. Esta es la función original y esta es una función derivada de esa función. ¿Listo? ¿Se entendió? Hasta aquí, por favor, ¿alguna consulta? Hemos aplicado derivadas, cálculo de derivadas mediante su definición. Y su definición está dada por esta formulita. Al final, resulta que tenemos que resolver este límite de aquí, y sabemos que se puede factorizar, factorizado, hemos eliminado lo que se podía y nos queda 4x más 2. ¿Qué viene a ser esto? Es la derivada de esta función. Bien, preguntas, comentarios. Voy a dejar de grabar por si tienen vergüenza de preguntar. Ya. Entonces vamos a ver ahora la forma de derivar funciones sin aplicar la definición. Hemos visto que aplicando definición, miren, es relativamente largo, ¿no? Se hacen largos los ejercicios, aplicando derivadas por definición. Pero felizmente hay tablas o fórmulas de derivación. Entonces, una de las primeras es la regla de la derivada de una función constante. Si la función es constante, su derivada es 0. Por ejemplo, si la función fuera y igual a 6, su derivada, de acuerdo a esta fórmula, es 0. El cambio en y aquí es 0. No cambia para nada y. Por eso su derivada es 0. Una segunda tabla o fórmula es la regla de una potencia. Si la función fuera de esta manera, x a algún número, alguna potencia, miren lo que se hace. Esa potencia baja a la base a multiplicarla a la función original, a esta x, la baja a multiplicar. Pero a su vez, su exponente se disminuye en una unidad, miren, n menos 1. ¿Qué significa? Que si mi función fuera de esta manera, miren, x al cubo, si esa fuera mi función, según esta tabla, según esta regla, su derivada, fíjense, sería ¿qué? ¿Me dictan? ¿Qué tendría que ser? 3x 3x. al cuadrado. 3x al cuadrado. Por esta vez voy a hacerlo así. 3 menos 1, como indica la regla. 3n menos 1, dice la regla. 3 menos 1. Por esta vez. Pero esto yo puedo al final hacer esa operación. Ahí me quedaría x elevado al cuadrado. 3 menos 1. Simplemente 3x al cuadrado. Entonces, en otra ya hacen mentalmente, ya no hacen este paso intermedio. Directamente, si esto era 3, le colocan el resultado 2. Si era 5, aquí tendría que ir 4. Pero siempre baja esto a la base, ¿no? Como en este caso 3, bajó aquí. ¿Listo? Esa es la regla de la potencia. Vamos a otra regla. Regla del múltiplo constante. Si C es una constante y f de x es variable, es derivable, miren, constante
multiplicada por una función, o constante multiplicada por una variable, también se puede interpretar así. La constante sale afuera de la fórmula, y queda dentro la derivada de la función. ¿Qué significa? Otra vez, voy a tener un ejemplo aquí. Si y fuera 4x al cuadrado, vamos a poner. Si y fuera de esta manera, su derivada, y' sería, aquí tengo una constante multiplicándose con una variable. Según esto me dice que la constante debo sacarlo fuera. Este 4 sale. A multiplicarlo, miren, dice, la derivada de lo que queda. O sea, la derivada de esta partecita. ¿Cuánto es la derivada de esto? 2x. 4 por 2x entonces. Muy bien, miren que hemos aplicado, cuando les he preguntado cuál es la derivada de x al cuadrado, han aplicado esta regla, ¿no? De la potencia. El 2 baja a multiplicar, aquí está bajando x, y el 2 disminuye una unidad. Mentalmente hemos disminuido una unidad, quedaría elevado a 1 solamente. Para que finalmente esto se convierta en... ¿cuánto me sale? ¿Qué más? X. X, 8x. 8x. Entonces la derivada de esto es 8x. Bien, hemos visto 3 reglas. Vamos para la cuarta regla. Regla de la suma. Esto es súper sencillo. Si hay dos funciones separaditas, también sus derivadas se las puede separar. Miren. Tal vez con estos símbolos no se entienda bien, pero aquí vamos a poner un ejemplo. Si y fuera x al cubo más 2x al cuadrado. Miren, tengo dos funciones separaditas con signo más. Puede ser también con signo menos, no va a variar. Según esta fórmula, dice que las pueden derivar por separado y sumarlas. Miren, derivamos por separado y las sumamos. Entonces, y' por separado. La derivada de x al cubo, ¿cuánto es? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Ya la he derivado por separado a esta. Ahora me faltaría derivarla a esta de aquí. ¿A qué sería la derivada entonces de esto? Miren, constante por una variable o constante por una función. ¿A qué es igual? 4x. 4x, ¿no? Recuerden que esta es una constante por una variable. La constante quedaría afuera, pero este 2 va a bajar a multiplicarlo, va a ser entonces 4. Y al bajar a multiplicarlo, este 2 se reduce en una unidad, entonces solamente queda x elevado a 1. Entonces, fíjense, esa es la derivada de esta función. Oye, aquí no debería haber puesto prima, ¿no? Esto por favor, tomen en cuenta. Esta es la función. Su derivada está aquí. Esto sí va con prima. Bien, esta es la derivada entonces de esta función. Simplemente derivarlas por separado. Y repito, si fuera menos aquí, aquí también va a ir menos. Continuamos con la siguiente regla. Regla del producto. Si se multiplican, hay funciones que se multiplican, su derivada será, ya no es la simple aplicación de derivadas a cada uno por separado y multiplicarlas. No, ya no. Miren, la regla es así. A u se la deriva. Aquí está, derivada de u respecto de x. Y a esta segunda variable se la deja ahí sin derivarla, por b. Más, esto sí es importante, tienen que poner más. Ahora nos toca derivar a la otra variable, a esta u la dejamos sin derivar. Miren, hace rato a b no la derivamos. Ahora sí, a u no la derivamos, pero a b la tenemos que derivar. Ahí está. A ver, con otra simbología más sencilla que me gusta enseñar, es así. Si tenemos u por b,
Al primero lo derivo, u derivado, así. U' por b sin derivar. Si ya he derivado al primero, coloco un más. Ahora al primero no lo derivo, pero sí al segundo, u por b'. Ya, entonces, así nomás, ya sea que lo representen de esta manera o de esta, pero sí es el signo más. Aquí el orden de los factores no altera el producto, decimos, ¿no? Entonces aquí puede ser así, u' por b más b', lo puedo llevar adelante ahora a esta b derivada por u sin derivar, ¿no? Da lo mismo, de esta forma o de esta. Bien, sigamos. Estoy explicando cada una de las reglas, ¿no? La regla del cociente. La regla del cociente es muy similar. Bien, si yo tengo una variable arriba y una variable en el denominador, derivo primero una de ellas, o sea, esta derivo, y por la otra sin derivar. Menos, ahora ya no es más como en el producto. Miren, aquí era más, ahora aquí es menos. Si ya he derivado u, ahora u lo debo dejar sin derivar. Aquí está. Pero debo derivar la segunda, ¿no? O sea, b debo derivar. Aquí está. Raya de quebrado. Todo el denominador sin derivarlo. Tal como estaba el denominador, lo colocamos aquí y elevamos al cuadrado. Nuevamente, en notación sencilla, siguiendo la lógica de la regla anterior, sería, aquí abajo es b, entonces b al cuadrado. Arriba, el primero derivado, o sea, u derivado por el segundo sin derivar. Y este menos, y ahora intercalamos. El primero no lo derivamos, pero sí el segundo, o sea, b derivado. Eso indica esta formulita. Tiene mucho de parecido con el producto, sobre todo en el numerador, ¿no? Aquí, fíjense, esto es igualito a este, excepto que aquí es más, aquí es menos. El denominador ya no, eso sí varía, ¿no? Porque aquí no tiene denominador. Aquí sí, el mismo denominador al cuadrado. Bien. A ver, ¿qué más? Regla de la cadena. Regla de la potencia. No, esos dos vamos a dejarlo para después. Regla de la raíz enésima también. Regla de la función exponencial también. Logarítmica, logarítmica. Esas son todas las reglas. Entonces, fíjense que hemos visto más o menos la mitad de las reglas. Hemos visto hasta aquí. Hasta aquí se me tienen que aprender para la siguiente clase. No se vayan a olvidar. Voy a dejar de grabar entonces por ahora.